Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 18 de junio. Pues hay varios temas bastante interesantes que vamos a analizar en esta reflexionada. Pero vamos a iniciar precisamente con preguntándole a Moni, ¿no? Vamos a preguntarle, dame el santoral del día 6 de agosto. Ok. Digo, ¿por qué iniciamos con esto? Pues por el dato curioso, porque si hay que hacer aclaraciones, las aclaramos. Y si en el análisis nos encontramos algo, pues ya más o menos sabemos de qué estamos hablando con anticipación. Es decir, pues prácticamente es estudiar antes de comenzar pues antes de entrar al tema, ¿no? Algo así. El santoral del 6 de agosto es San Sixto II, que es Papa y Mártir, y San Esteban, diácono y mártir, y San Dominico de Guzmán, fundador de la orden de predicadores dominicos, ¿no? Bueno, qué bueno que iniciamos antes, ¿no? Para que a ver si ahorita se me ocurren dos, tres chistorines, ¿no? Porque ahora sí que ese estuvo muy simple, ¿no? Bien, vámonos con el análisis precisamente de las sociedades anónimas. Por ejemplo, ayer creían que este asunto de la dislexia era una broma que normalmente yo les hacía, ya se van dando cuenta que no. Y afortunadamente también pasó que pasó otra cosa que como le pasó a el Capitán América en la película de Avengers, que de repente dicen, ya entendí la referencia, así pasó, no vaya, no fui yo, no es tampoco la primera vez, ¿no? Entonces, segundito, porque hay que hacer algo importante. Vamos a liberar a Ceci, ¿no? Eso es una de las cosas que sí son importantes, ¿no? Ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, a veces les pasa como al Capitán América cuando le dijo, ya entendí la referencia, ¿no? Y es que a mí me pasaba exactamente hasta el principio, hasta que comenzó a ser bastante repetitivo todos los días, y después de ser todos los días era todos los años, y después de ser todos los años se convirtió en un círculo interminable en donde cada vez las bromas son más pesadas, incluso más peligrosas, ¿no? Déjenme ver si encuentro a qué le refiero, ¿no? Vamos a levantar a Ceci porque no puede estar en el suelo. Y es que no me pueden decir que se trata de un chiste, que se trata de una broma o de un simple juego cuando pasamos eh, un, de una sustancia tóxica a un cóctel de 6, ¿no? Entonces,
Ya está un poquito sucio, pero sí, yo creo que ahí se alcanza a ver. Yo creo que eso no se trata de ninguna clase de bromas, ¿no? A limpiarle bien. Positivo a 6 digo, y eso nada más son las que trae, que yo creo que tenía más, ¿no? Pero positivo a 6 chal, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, sí, es normal, a veces el odio es normal, pero creo que a veces sí excede, ¿no? Excede. Pero digo, también dependiendo de quién viene, pues a veces uno no se podría esperar menos, ¿no? Ahora sí que como dijeran por ahí, pues es lo que hay, ¿no? Así que vamos a proceder ahora sí al análisis que es del 164 al 171, ¿no? Dice, la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales revocables quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, ¿no? Eh, no podrán ser comisarios los que conforman a la ley, con los que conforman la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. Los empleados de la sociedad, los empleados de aquella sociedad que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de 25% del capital social, ni los empleados de aquella sociedad de las que la sociedad en cuestión sean accionistas en más de un 50%. Y aquí ya comenzamos a ver cómo está conformada como tal la sociedad, que son los socios, los administradores o el consejo de administración en su defecto y ahora una nueva figura que son de los comisarios, que es más bien a quien les toca la tarea de la vigilancia de la sociedad. Y si hasta el momento te están hablando de una sociedad que gana dinero, pues ten cuidado porque pues muy probablemente no va por ahí y más bien se trate de alguna clase de fraude. Eso sí podría ser, ¿no? Los parientes consanguíneos de los administradores en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Y eso se entiende porque entra dentro de la categoría de lo que se le conoce como conflicto de intereses, ¿no? Son facultades y obligaciones de los comisarios cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, dando cuenta sin demora de cualquier irregular a la Asamblea General de Accionistas. Es decir, básicamente están haciendo pues ahora sí que la tarea de pues vigilar que todo esté bien, ¿no? Y para eso pues necesitan tener idea exactamente de qué es lo que están haciendo. Incluso yo creo que en algunas ocasiones, pues hacer la función de auditoría, ¿no? Que es un elemento esencial para determinar si las cosas están bien o no dentro de la sociedad, ¿no? Dice, realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundamentalmente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. Es decir, básicamente pues una auditoría, ¿no? Y acuérdense que hablando de auditorías hay diferentes tipos de auditorías. Por ejemplo, el Seguro Social te hace auditoría, el SAT también te hace una auditoría. Normalmente las auditorías que se hacen por parte del SAT se comienzan en ocasiones con lo que se le conoce como una revisión de gabinete, en donde llegan y te dicen, pues sabes qué, no me está quedando claro algunas cosas de tus declaraciones, así que vamos a revisar tus libros contables, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, se constituyen dentro en el domicilio fiscal de la empresa, pues para llevar a cabo esa revisión, ¿no? Así que tampoco es el fin del mundo, simple y sencillamente es para confirmar o aclarar pues algo que no les está quedando claro, ¿no?
¿Qué más? Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Ah, sí. Y también auditorías de otro tipo, además de Seguro Social, de IMSS, como son, pueden ser y llegar a ser administrativas. En el caso, ahí viene un dato curioso, en el caso de la NOM 035, te decía que en caso de duda, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podría llegar a practicar este tipo de auditorías para ver si se está dando cumplimiento a la aplicación de la ley, porque sí es un tema bastante importante, interesante, porque aunque parece mentira, sí es algo bien común que se presenta en las empresas, ¿no? Dependiendo del giro, pues también depende de qué tan a menudo se presente, ¿no? Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Este informe deberá incluir por lo menos la opinión del comisario sobre si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. La opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en información presentada por los administradores. La opinión del comisario sobre si como consecuencia de lo anterior la información presentada por los administradores refleja en forma veraz y suficiente la información financiera y los resultados de la sociedad. Y aquí se está repitiendo un tema bastante interesante que es información financiera. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, porque para determinar toda la información financiera que hablan aquí, se necesitan también información contable. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son los estados, cuáles, cuáles son los estados, ¿cómo se llama? Los No me acuerdo bien cómo se llaman, pero los 4 estados contables básicos, como por ejemplo el balance general, el estado de resultados, el otro es flujo de efectivo, me parece. Ajá. Flujo de efectivo, les dije. 4 estados contables básicos son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el capital social, y estado de flujo de efectivos. Detalla las entradas y salidas de efectivo durante un periodo clasificadas en actividades de operación, inversión y financiamiento, que es importantísimo. El estado de resultados muestra la rentabilidad de la entidad durante un periodo determinado, detallando ingresos, gastos y el resultado neto, es decir, la utilidad o pérdida, ¿no? Ok, ¿por qué es importante estos datos y por qué se los mencioné? Porque cuando vas a determinar el precio de tus acciones de una sociedad X, es importante saber esta información para determinar de una forma adecuada con qué capital social cuentas y exactamente cuál va a ser el precio de venta de dicha acción. Porque pues acuérdate que necesitas ser rentable pues para poder al final del periodo pues cumplir con la obligación de pago de dichas acciones, ¿no? Incluso a mí si me lo preguntan, oye, ¿y tú tienes una empresa? Sí, sí la tengo,
debidamente registrada y sí cuento con acciones que por cierto no están a la venta. Digo, por si era parte de lo que, a lo que se referían en alguna ocasión, que precisamente hablaban de algo similar, ¿no? O es que o era de eso, o era de alguna clase de ¿cómo se llaman estos? Bonos, podría ser, ¿no? Pero no, ni una ni otra cosa están a la venta y sí existen como tal dentro de mi empresa, sí existen, pero no están a la venta, ¿no? Hacer que se inserten en la orden del día de las sesiones del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas los puntos que crean pertinentes. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en que los juzguen conveniente. Asistir con voz pero sin voto a todas las sesiones del Consejo de Administración a las cuales deberán de ser citados, y es que se entiende toda vez que pues son la autoridad, son pues quien hace la, pues hay el tema pues de vigilancia como tal, ¿no? Asistir con voz pero sin voto a la asamblea de accionistas y en general vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios los hechos que estime irregulares en la administración y estos deberán mencionar las denuncias en su informe a la Asamblea General de Accionistas y formar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que estimen pertinentes. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios, el Consejo de Administración deberá convocar en término de 3 días Asamblea General de Accionistas para que se haga la designación correspondiente. Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que la ley y los estados les imponen. Los comisarios que en cualquier operación tuvieran un interés opuesto al de la sociedad deberán abstenerse de toda intervención bajo la sanción establecida en el artículo 156. Y finalmente son aplicables a los comisarios las disposiciones contenidas en los artículos 144, 152, 154, 160, 61, 63 y 163. Y aquí vamos a entrar mañana en un dato importante que es parte de lo que hablábamos hace un momento, ya que vamos a hablar de la información financiera. Es decir, pues en algunas ocasiones no es tan sencillo como pues hacer enchiladas, porque se necesita conocimiento, bastante conocimiento, ¿no? Y hagan una prueba, ¿no? Díganle a alguien que sobre todo esas personas que les gusta siempre tener la razón y tener la última palabra y ser los que hablan al último aunque no saben ni pío del tema, pregúnteles que ellos cómo calcularían el valor de una acción, ¿no? Y espero pues no al final o cuando se hagan pagaderas esas acciones si tengan el capital suficiente pues para su pago, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué más? De la vigilancia de la sociedad. Entonces aquí por hoy también ya terminamos y vamos con la lectura. Vamos a ver cuánto llevamos. Uy, ya casi no nos quedó tiempo, pero nos habíamos quedado en la pica pica, ¿no? Ok, Coglione, Coglione, murmuró en corso, encogiéndose de hombros el joven teniente que hasta entonces había permanecido mudo e inmóvil. ¿Qué querías que hiciera? Dijo Bourrienne. ¿Debería de haber mandado bajar 400 o 500 con un cañón? Dijo Bonaparte. Y los demás aún seguirían corriendo en desbandada. Es decir, tírales un cañonazo, ¿no?
Suena broma, pero es verdad y vamos a retomar una parte de la psicología del delincuente. Acuérdense que hemos hablado y en algunas ocasiones ya les ha tocado la oportunidad de poderlo confirmar, sobre todo a las personas que le saben por su trabajo del día a día, le saben a estos temas y han tenido la oportunidad de confirmar lo que les digo. Primero es, tienen dos datos curiosos que se repiten sí o sí, ¿no? Primero, lo van a volver a intentar. Eso es un hecho que no se puede cambiar. Lo van a volver a intentar. Sí, con las medidas, con las debidas precauciones de que no corran ninguna clase de riesgo. Y en segundo, es van a buscar cacarear el huevo sí o sí, porque si no, no se cierra su ciclo, ¿sí me explico? Es decir, lo hacen por el gusto de dañar, de perjudicar, pues a la persona que le están haciendo el mal, ¿no? Y pues van a buscar sí o sí cacarear el huevo. Es, es muy evidente, pues, ¿no? Así que pues afortunadamente hay que a quien sí me está haciendo caso en estas reflexionadas y nada más aprendan a observar y a confirmar antes que nada. Y pues nada, digo, o el sentido del comentario es que tengan cuidado porque sí, sí son peligrosas de hecho estas personas, ¿no? Bien, continuamos después del paréntesis. Todo el día no se habló más que de aquella escena, ah sí, y la otra, que fue por lo que lo abrí. Castiga a uno nada más, y como los ratones, todos los demás salen corriendo. Ni modo, por ejemplo, si le das un escobazo a uno, ni modo que todos los demás se queden viendo, pues a ver a qué hora les dan un escobazo, pues a todos los demás, ¿no? Es hasta lógico, pues, que es más o menos el sentido de lo que decía Bonaparte con el cañonazo, ¿no? Todo el día no se habló más que de aquella escena que había producido en él una de las más fuertes impresiones que jamás experimentara. Bonaparte vio así desarrollarse ante sus ojos los primeros acontecimientos de la Revolución Francesa. Asistió yo como simple espectador a la ejecución del 10 de agosto y a los del 2 de septiembre y después, viendo que no podía obtener ingreso en el servicio, decidió hacerse un nuevo viaje a Córcega. Las intrigas de Paoli con el gabinete inglés habían tomado en ausencia de Bonaparte tal cariz que ya no era posible engañarse sobre sus proyectos. Una entrevista que el joven teniente y el anciano general tuvieron en casa del gobernador de corte terminó con una ruptura de relaciones entre los dos antiguos amigos que no volverían a verse ya más que en el campo de batalla. Aquella misma noche un adulador de Paoli quiso hablar mal del joven Bonaparte para ganarse su consideración. Silencio, exclamó el general, llevándose el dedo a los labios. Ese joven valeroso es como los de antes. Y es que esto tampoco es nuevo. El hecho de, pues, querer hacer una guerra sucia, pues, al enemigo pues, de tu amigo, ¿no? No al enemigo, sí, al enemigo de tu amigo, ¿no? Eso siempre se da, de hecho en mi pueblo se les conoce con cierta terminología que no vamos a utilizar en este momento, ¿no? Ok, dice, muy pronto Paoli levantó abiertamente la bandera de la rebelión, nombrando por los partidarios de Inglaterra el 26 de junio de 1793 generalísimo y presidente de una consulta en corte fue declarado fuera de la ley por convención nacional el 17 de julio siguiente. Miren, hasta coincidió con el día de mi cumpleaños, ¿no?
Bonaparte se había marchado ya de Córcega al haberse admitido su ingreso en el servicio activo tantas veces antes solicitado, nombrado comandante de la Guardia Nacional que se hallaba en la flota del almirante Truquet. Se ocupó durante ese tiempo del fuerte de Saint-Étienne, que los vencedores tuvieron que evacuar muy pronto. Al entrar Bonaparte en Córcega, encontró la isla sublevada. Salicetti y Lacombe Saint-Michel, individuos de la convención encargados de hacer ejecutar el derecho expedido contra el rebelde, se había visto obligados a retirarse a Calvi. Bonaparte fue a buscar de ellos e intentó, aliándose con los dos, un ataque contra Ajaccio, pero fue rechazado. Aquel mismo día se declaró un incendio en la ciudad. Los Bonaparte vieron arder su casa y al poco tiempo un decreto los condenó al destierro perpetuo. El fuego los había dejado sin asilo, la proscripción sin padre. No les quedó más remedio que dirigir los ojos al joven Bonaparte, el único capaz de salvar a la desdicha familiar, y éste a su vez tuvo que fijar los suyos en Francia. Y ahí nos quedamos, ¿no? Así que bien, pues creo que fue información importante, parte de lo que acabamos de ver, porque por lo menos estamos viendo, ya vimos lo que es un consejo de administración, ya vimos lo que son el valor de las acciones, ya vimos lo que es el valor de dinero en el tiempo y ya vimos también quién vigila esa sociedad. Entonces, cuando les hablen de cosas que son un poco ajenas o extrañas a estos conceptos, pues sí es de preguntarnos cuál es tu fuente, ¿no? O sea, ¿en qué te basas o por qué lo dices y por qué tan seguro, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y es parte incluso de lo que a mí me toca casi siempre hacer, ¿no? Si no mandarlos a la fuente, digo, cuando se trata de algo que yo dije, los mando directamente a la fuente y les digo incluso cuál es la fuente. Y si no es así, pues sí le pregunto en qué te basas, ¿no? Porque pues muchas cosas simple y sencillamente ni siquiera necesitas saber del tema o manejarlo, con simplemente escucharlo, pues como que no hace clic, vaya, no tiene lógica, pues. Así que pues por hoy es todo y ya vámonos a editar, a limpiar y después a desayunar, ¿no? Vámonos. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? Vámonos,